En pleno centro en esta ciudad, y a pasos de la Plaza de Armas, se encuentra Gran Hotel Vicente Costanera. Con tradición, calidad y en el borde costero de la bahía, podrá descansar en sus amplias y cómodas habitaciones, con la distinción de calidad de nuestras instalaciones. Disfrute su descanso en nuestras agradables habitaciones, Superior, Junior Suite y nuestra suite presidencial, cómoda y confortable, de amplios espacios y una vista inmejorable al seno de Reloncaví, Avenida Diego Portales 450. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Mes de noviembre. Estamos aquí camino a terminar el 2014 y hoy día miércoles tenemos a un invitado que está viviendo 3 años en el cargo aquí en la región de Los Lagos. Llegó en noviembre del 2011, asume como fiscal regional de nuestra región. Él es don Marcos Emil Ford Conow, espero haber dicho bien el apellido. Los saludo, muy bienvenido a nuestro programa Crónica Regional. ¿Está bien señalado o me corrige? No, la verdad es que no. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos ustedes. La verdad es que está muy mal pronunciado, pero no le voy a decir nada por deferencia, digamos. No, sí, estaba bien pronunciado. Quiero agradecerle la invitación y la oportunidad de participar con ustedes en un foro y tratar de colaborar con la información y con este programa que ustedes, ¿verdad?, están desarrollando. La verdad que hay temas muy importantes. Queremos ser bastante didácticos con nuestro público auditor que nos ve a través del Canal 5, la señal 78 aquí en Puerto Montt, pero también a esta hora nos están viendo en la provincia de Osorno, allá en Río Negro, por ejemplo, en la isla grande de Chiloé, en Ancud, en Castro, en Quellón, aquí en la provincia de Yanquihue, casi en las 9 comunas, excepto Cochamó, están siguiendo Crónica Regional en días y horarios distintos. Lo importante es el contenido que ahora ustedes comienzan a escuchar y ver por este medio. Y lo hacemos con una de las panelistas del programa, Ingrid Schettino. ¿Qué tal? Por supuesto, muchas gracias, muy bien. Saludo al fiscal regional, a nuestros amigos. Como lo comentábamos, fiscal, en realidad la idea de este programa, ¿no es cierto?, es que sea didáctico, que la gente pueda aprender con nosotros. Tenemos opiniones diferentes, políticas diferentes, pero hay algunas cosas que compartimos. Así que agradecida porque venga, sabemos que tiene una agenda bastante completa. Y voy a partir por algo tan simple como de tema de cultura. ¿Cómo se nombran los fiscales? ¿Ya? ¿Cuántos tienen que estar en el cargo? Y básicamente sobre qué estructura funciona en la región, porque usted es regional, tenemos 30 comunas, ¿cuántos fiscales tienen en el cargo? Esa serie ha sido de como una pincelada de información para que podamos después ya dedicarnos al otro. Bueno, el nombramiento de fiscales está regulado en la Constitución, en la Ley Orgánica 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Y en el caso de los fiscales adjuntos, se realiza un concurso público, ¿verdad?, donde se requieren determinados requisitos, dentro de ellos experiencia o experticia del proceso penal y del derecho penal, y se postula, ¿verdad?, se da una prueba de conocimientos para poder acreditar esta experticia sobre nota 5 en esa prueba, de tal forma que el colador es bastante intenso. De eso, el fiscal regional, en cada una existen fiscales regionales, uno por cada región, y en la región metropolitana hay 4. Y el fiscal regional nombra una terna, designa una terna respecto de todos los postulantes que cumplen los requisitos, principalmente obtuvieron las notas exigidas. Se remitida al fiscal nacional y el fiscal nacional designa al fiscal adjunto. En la orgánica institucional existen jefaturas, además, fiscales adjuntos que tienen el cargo de fiscal adjunto jefe. Los fiscales adjuntos jefe, por ejemplo, el fiscal Marcelo Sambucetti, por ejemplo, la fiscal María Angélica de Miguel en Osorno, el fiscal Enrique Canales en Castro, la recientemente fiscal Ana María Agüero, ¿verdad?, en Maullín y Los Muermos,
ellos son de confianza en la jefatura del fiscal regional. Entonces, son fiscales, pero en la jefatura, en el cargo de jefe, son de mi confianza. Por lo tanto, yo puedo cambiar la jefatura, para que se entienda. En general, eso no sucede porque son personas que son dentro del fiscales, son elegidas por el fiscal regional para también direccionar las distintas fiscales. Y el fiscal regional, la verdad es que un poco ya de esta lógica o de esta orgánica, porque el fiscal tiene inamovilidad y tiene un estatuto muy parecido al del juez, donde tiene inamovilidad en el cargo hasta los 75 años, dentro de otras consideraciones. El fiscal regional, a través de una posición a un concurso público al cual llama la Corte de Elecciones respectivas. De tal forma que se busca la en el diseño institucional se buscó la intervención de un poder del Estado distinto al Ministerio Público para la selección del fiscal regional, que es el poder en esta oposición que implica también una presentación oral ante el tribunal colegiado, ante el tribunal superior. Ellos, de todos los postulantes que cumplen determinadas condiciones que exige la ley y la Constitución, designan una terna. Y esa terna también al fiscal nacional, y el fiscal nacional designa entonces al fiscal nacional, que tiene un plazo de duración de 8 años en el cargo. 8 años al término de los cuales tendrá que emprender nuevos rumbos y reinventarse en su vida profesional, o bien, ¿verdad?, puede postular a distintos Ministerio Público también. En mi caso, yo fui muchos años, partí el año 2004 como fiscal junto a la Fiscalía de Delitos Violentos y Sexuales de la Fiscalía Metropolitana Sur. Me correspondió tomar la primera audiencia en la región metropolitana. Fue una experiencia bastante inolvidable. El año 2004 estábamos, ahí salió un artículo que era entre martillazos, estaban arreglando algunas cosas. La primera audiencia se hizo entre martillazos, yo estaba con el fiscal Pedro Tustegui haciendo esto. Tomamos esa primera audiencia. En el año 2007 fui fiscal jefe de robos y audiencias de flagrancia, que era en toda la zona sur de Santiago. Los procedimientos policiales, estaba a cargo de un equipo de fiscales, de 10 fiscales, que veían todos los procedimientos policiales de las 12 comunas de la zona sur de Santiago, que créanme que eran procedimientos policiales, digamos, en el direccionamiento de la investigación y además de robos en ese territorio jurisdiccional. Hasta que el año, ¿verdad?, en 2011, como bien señalaba, yo postulo, es iniciativa de cada uno postular al cargo de fiscal regional, la suerte de quedar incorporado a la terna y luego de ser designado por el fiscal nacional. Y bueno, ya llevo 3 años en esto. No sé si contesté la pregunta, traté de hacerlo de más didáctica posible. Bueno, mientras tomes un sorbo de agua, quiero decir que nuestro invitado tiene 46 años, cursó la enseñanza básica y media en el Instituto Carlos Antawer, en Valdivia. ¿Valdiviano, entonces? Soy penquista. Nací en Concepción. Mi papá es médico y hizo el general de acá en Purranque, con mi mamá que era dentista, entonces andaba circulando. El otro día en la cuenta pública de la Fiscalía Local de Purranque, de hecho me encontré con personas que me por mi papá. Luego vivimos en Santiago un tiempo y luego en Valdivia, donde estudio en el colegio alemán, y yo me siento, si usted me pregunta dónde me siento, yo me siento valdiviano. Valdiviano. Y tengo muchos familiares en Osorno, por el lado de la familia Conof. Valdivia y Osorno son muy buenos amigos. Bueno, aquí en la mesa también a otro de los panelistas, don Juan Cárcamo, para que converse con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, don Marcos, por haber aceptado la invitación al programa. Yo quiero ir al hueso. Dice usted el caso Buenante y el caso... Es decir, por ejemplo, la señora Eger 40 días sin que no se sepa dónde estaba y se encontraba en la casa. Tengo la sensación que en estos dos casos ha faltado coordinación real de la Fiscalía, los fiscales, una mayor coordinación con los policías. ¿Cómo le explica usted a la familia Eger toda esta situación? ¿Cómo podemos, un ciudadano común, cómo puede entender esto desde el punto del trabajo de la Fiscalía? Yo creo que lo primero es que usted dice que va al hueso y la verdad es
Sí, más grueso. Eso es lo primero que le quería explicar. Tratando de explicarle un poco, yo creo que es bueno hablar de casos entre sí, porque todos tienen sus propias lógicas, su propia realidad. Que es el que usted menciona, que es el caso Buenante. Ese caso ya fue investigado por la Fiscalía, ¿verdad? Antes de que yo llegara. Fue investigado por la Fiscalía y la Fiscalía llegó a ejercer la acción penal. No olvidemos que en ese caso la Fiscalía determinó que existía responsabilidad de personas determinadas, que personas pertenecientes a la institución de Carabineros de Chile. Se ejerció la acción penal, es decir, se investigó y luego se acusó, se dijo acusación. Y fue en la audiencia de preparación oral, es decir, antes de llegar a un escenario de juicio oral, donde se debatió la incompetencia de la justicia civil, y esto se fue entonces la investigación y el caso a la justicia castrense. De tal forma que respecto de ese caso la Fiscalía no solamente investigó, sino que llegó a un estándar bastante alto. ¿Qué es el más alto? Que es determinar si acusa o no acusa a personas determinadas. Sí. Por lo tanto, ese es un caso. El caso Heger completamente distinto. No, estamos de acuerdo, está distinto. Yo quiero aprovechar mi tiempo para hacerle la pregunta. Pues. No, es completamente distinto. Porque el caso Heger, exactamente como usted señala, yo no voy a decir nada nuevo si es que hoy día, y yo se lo digo además como fiscal de homicidio, o sea, yo investigué homicidios muy no voy a decir nada nuevo si es que digo que en un primer momento, en esos primeros días, ¿verdad?, existía la investigación, ¿verdad?, no fue todo feliz que debió haber sido. ¿Y se cometieron algunos errores en esa investigación? Sí, y no lo digo yo. Lo estableció además un sumario administrativo que ha realizado y realizó la PDI respecto del equipo investigativo que estaba a cargo de estas diligencias. Hubo un deficiente trabajo del proceso. Un deficiente trabajo del sitio de proceso, esto es, del último lugar donde se vio a Viviana, y perdón que le hable con esto porque es una investigación que a mí en particular me importa mucho, igual el caso anterior del caso Buenante, pero en esta investigación no se hizo un trabajo del sitio de suceso, y en un homicidio, o en un suicidio, o en un hecho en que resulta una persona fallecida, el trabajo de evidencia del sitio del suceso es fundamental. Es fundamental. Lo que sucede en la investigación criminal es que la investigación criminal busca la reconstrucción histórica de los hechos, y eso es extraordinariamente difícil. Usted posteriormente tiene que tratar de reconstruir lo que sucedió antes. Esa reconstrucción a través de prueba, evidencia, y en estos casos, sobre todo a través de evidencia. Muchas cosas no se hicieron, o no se hicieron correctamente, no estoy diciendo nada nuevo, y probablemente que dificulta o ha dificultado luego el esclarecimiento de los hechos. ¿Ese caso está cerrado ya? Ese caso, cuando llego a la región en el año 2011, se me plantea como hipótesis por fiscal investigador, una de las hipótesis que existía, era que se trataba de un suicidio, básicamente por producto, por una partícula que se había encontrado en el examen toxicológico, que era correspondiente a una sustancia, ¿verdad?, que podía ser relacionada con un herbicida. Sin embargo, a mí no me satisfizo esa hipótesis por distintas razones que no voy a explicar porque son objeto de investigación, y sin descartar, ¿verdad? Pero sí uno lo puede decir, o sea, en primera instancia se fue al lugar de los hechos y no se encontró el cuerpo. Entonces, si alguien se suicida, es como raro que el cuerpo en otro lado, no sé. Lo dije yo, no usted. Sí. Lo que sucede ocupando mi tiempo. Lo que sucede es que a mí yo creo que había mucho todavía por hacer. Se sostenía posible que ella ingresara, o sea, que alguien la ingresara en el lugar donde estaba. Realizamos pericias en el lugar
perfectamente es posible que alguien pueda ingresar una y dos personas, o alguien de la contextura de la auxiliar en ese lugar, la autocrítica a etcétera, nivel de fiscalía, etcétera. Entonces había mucho que hacer todavía para poder tratar de acercarnos a lo que sucedió. Antes de llegar a una hipótesis de si hay responsable o es una u otra persona, lo primero es tratar de esclarecer qué es lo que sucedió. Y todavía había muchas interrogantes que nosotros hemos ido cerrando, hemos ido, digamos, salvando, contestando en la investigación. Yo me tengo particularmente, al igual que el fiscal, mucho contacto con la familia en general. No se ha dado término Y entonces el caso. el caso está completamente vigente. Claro. Y de hecho, todavía existen un sinnúmero de diligencias pendientes. Es más, muchas de las cuales dicen relación con búsqueda de información que están años atrás. Entonces, para nosotros ha sido también muy dificultoso, muy engorroso también ir en búsqueda de esa información. Específicamente, por ejemplo, tráfico. Y así hemos logrado volver a construir algunos elementos que han permitido seguir determinadas líneas de investigación para esclarecer lo que sucedió. No, la Fiscalía tiene obligación de medios. La Fiscalía jamás va a poder garantizar un resultado porque no depende de la Fiscalía. La Fiscalía encausa jurídicamente una investigación. Quien realiza una investigación en concreto es la policía. Por eso yo he planteado el tema de la determinación. Exacto. Quien finalmente zanja una investigación, juzga y determina si es culpable, si es absuelto, condenado a alguien, y la pena es un tribunal. Sí tenemos obligación de medios, que es hacer todo cuanto está a nuestro alcance para investigar y esclarecer los hechos. Exacto. Siempre vamos a ser críticos respecto a una investigación que no podamos resolver. Siempre. No nos gusta, no estamos tranquilos con investigaciones que no podamos resolver. A veces se piensa que la Fiscalía, nosotros, digamos, actuamos solamente desde el punto de vista del proceso, como con cierta lejanía. En casos como este, en casos donde está involucrado el fallecimiento de una persona, la vida de una persona, o en casos, por ejemplo, de delitos sexuales, especialmente cuando estamos hablando de niños, los fiscales asumen un compromiso que va siempre, y se lo digo por experiencia propia, mucho más allá solamente de la función de cargo. Nosotros nos comprometemos con la búsqueda de la verdad de manera muy importante. Así que si usted me pregunta sobre niveles de autocrítica, nosotros en todos los casos que nos vamos a resolver, pero nosotros seguimos trabajando. Así que pregunta, el próximo año me invita usted y vemos dónde llegamos y yo le contesto. Bueno, El próximo bloque le va a hacer otra pregunta. ya de esta conversación se ha sumado la tercera panelista, Karol Bukasowicz, invitado, quien está a su lado. A continuar, seguro preguntando otros temas. Bueno, primero también felicitarlos porque dentro de lo que son los respecto a la última fiscalización que hicieron y el informe presentado al 30 de septiembre, Los Lagos es una de la región que tiene mejores términos en sentencia, según lo que tengo entendido. Digamos al 53,4, lo cual uno dice, pucha, ya somos los mejores, pero igual falta mucho por avanzar, porque de esos 53,4% de términos de caso, no todos son condenatorios, lamentablemente. Estamos hablando de qué porcentaje más o menos de condenatorio aquí en la 10ª región. Entre suspensiones condicionales como respuestas de mayor calidad y sentencias definitivas condenatorias, hablando de aproximadamente el 40%, versus un 52% de judicialización. Claro. Sí, queda mucho por hacer. Y yo lo he sostenido mucho, incluso en la columna que escribo y cada vez más. Este es un sistema que está edificándose y que se está construyendo todos los días. Sí. Por lo tanto, la mirada y la evolución que tiene depende de los actores en gran medida y también de la comprensión que pueda hacer la ciudadanía del sistema. Si usted revisa las cifras regionales, sí, veo que Tengo todo anotado. Sí. Pero usted misma se da cuenta que estamos haciendo cosas distintas acá. Porque si usted va ahí y revisa que tenemos el 53% de judicialización, esto es el 53% de los casos en esta región se lleva a una resolución en el tribunal y no lo estamos nosotros desestimando administrativamente en la Fiscalía. Eso comparativamente con las otras regiones
estamos dentro de los primeros lugares. Luego, si nos vamos a... Desglosemos esto, porque eso no basta. Vamos a la sentencia y a la salida alternativa. Y ahí nos encontramos que son las respuestas ya de máxima calidad, porque no toda respuesta a un delito, y es un axioma de la reforma, no todo delito tiene como respuesta una sentencia condenatoria. El sistema antiguo, el sistema inquisitivo, la única respuesta era o la sentencia condenatoria absolutoria o el sobreseimiento. Hoy día el abanico de posibilidades y de posibilidades o herramientas o instrumentos que da el proceso penal para buscar una respuesta satisfactoria, a veces será la condena, pero otras veces será una respuesta más satisfactoria para la víctima. Por ejemplo, en un manejo en un manejo sin la licencia de vía. Nosotros para esa categoría de ilícitos, ¿será la respuesta siempre, en todos los casos, una sentencia condenatoria? Buscamos ahí entonces, por política criminal, una salida alternativa en esos casos, ¿verdad?, si se cumplen las condiciones, pero con responsabilidad social, buscando también que las condiciones de la salida vayan a la comunidad a través de las instituciones de víctimas, por ejemplo. Sobre eso quiero llevarlo a un punto pero específico. Déjeme terminar sobre esto, porque esto me interesa mucho. La violencia intrafamiliar. Porque la violencia intrafamiliar, y en otras cifras, nosotros acá en la región, y yo le diría que siempre es malo hablar de lo que uno está haciendo, ¿ah? Pero o malo puede ser mal visto, pero a veces es bueno hablar de lo que uno está haciendo o de lo que la institución, me refiero a uno como institución. Acá definimos líneas prioritarias de persecución penal, ¿ah?, que hoy día se han replicado en otras regiones. Sí. Pero acá las definimos primero. Dijimos, mire, acá nosotros vamos a privilegiar o vamos a poner especial énfasis en aquello que podamos circunscribir a fenómenos delictuales y que son de especial importancia regional. Por ejemplo, violencia intrafamiliar. Por ejemplo, delitos sexuales. Por ejemplo, abigeato. Por ejemplo, hidrobiológico. Por darle un ejemplo. Y esas líneas de persecución penal interna, que son una innovación acá, son lo que podríamos denominar política de persecución penal. Porque esas van acompañadas de criterios de actuación impartidos por el fiscal regional, que por ejemplo le da instrucción a los fiscales y le dice, ojo, en este caso busque también el comiso, busque también la incautación y luego el comiso del instrumento del delito, porque eso por política de persecución penal es altamente disuasivo también al momento de buscar una sentencia. Por ejemplo, abigeato, ¿verdad? En los casos de violencia intrafamiliar, el criterio ha sido resolvamos el tema con el tribunal. Okay. Y por lo tanto, lo que hemos buscado, ¿por qué? Es la judicialización del asunto. ¿Por qué la judicialización? Porque se puede resolver a través de una salida alternativa o una sentencia, pero en el tribunal, que nos genera entonces la mayor protección que puede tener la víctima, que es una medida cautelar dispuesta por el tribunal, ¿verdad? Dispuesta por el tribunal como medida cautelar personal, sin perjuicio de lo que nosotros hacemos a través del levantamiento de la pauta prioritaria y de la protección. Pero nosotros así logramos tener un 82% hoy día de judicialización, de resolución de VIF en tribunales, en circunstancias que hay otras regiones que tienen, creo que tenemos un archivo provisional que es de estimación de casos, es decir, que el caso no tengo cómo llevarlo al tribunal, sí, de un 2-3%. Porque resulta que ya un 82%, pero de ese 82% estamos hablando de que un 51% son causas que tienen suspensión condicional del procedimiento. Así es. Entonces, esa es la pregunta que yo quiero hacer. Hoy día específicamente en el tema de violencia intrafamiliar, esa es condicional para suspender el procedimiento. ¿A qué se debe hoy día? ¿A que la mujer, en este caso, o la víctima, desiste de la acusación o es que llegan a algún acuerdo? Porque hoy día vemos que hay, por ejemplo, medidas muy poco asertivas para poder proteger a la mujer, porque, por decirlo menos, aquí en la 10ª región tenemos 2 casas de acogida con un promedio de 20 mujeres, con una posibilidad de tener 2 niños menores de 16 años o 14 años, 12 años creo que son. Entonces uno se pone a decir, tenemos a la fecha 7.432 casos. Sí, pero yo le voy a contestar a esa pregunta, pero si uno lee bien, fíjese. Eso quiero que me aclare. Sí, pero fíjese, el archivo provisional es la desestimación que hace la Fiscalía, dice, esto no se puede investigar. Correcto. No se puede llegar porque no es viable. En violencia
porque no es viable, porque no tengo los insumos, los elementos Sí, pero eso, investigativos. el archivo provisional es un 7%, yo estoy hablando... No, pero déjeme explicarle, porque esto es interesante. Seguro que, esperemos un segundo y le va a interesar. El archivo provisional es la desestimación que hace la Fiscalía sobre la base que tiene una investigación no viable, ¿verdad? En general es por falta de antecedentes que le entrega la policía a la Fiscalía. Pero en el caso de violencia intrafamiliar, es todo imputado conocido, o prácticamente todo es imputado conocido, el gran porcentaje es imputado conocido, es decir, la información que nos da la policía, no solo la Fiscalía, es de un imputado con nombre y apellido. El victimario lo conocemos. Por lo tanto, la política acá ha sido reducir al máximo la desestimación administrativa, de tal forma de llevar el asunto a resolución judicial. Correcto. Compare el archivo provisional. Son 524 casos. No, proporcionalmente con las otras regiones. Sí, son 7,42%. Fíjese. Pero eso son estadísticas. No, lo que sucede es que esas estadísticas detrás hay muchas No, personas. si yo lo entiendo, Por es la eso, mejor. yo prefiero las personas. Y hay otras regiones También. donde el 40% o el 30 y tanto por Sí, ciento no, de estos estamos casos, totalmente de acuerdo. ¿verdad?, se archivan provisionalmente. Sí. Por lo tanto, usted ve una diferencia sideral en lo que se está haciendo en una región y en otra. Pero por lo Ahora, mismo, por lo volviendo mismo, a su pregunta, por lo mismo. cuando lo judicializamos, que ya es un paso, porque ya no desestimé, ya no simplemente no, Seguimos lo adelante. deseché, Sí. sigo adelante, Exacto. ¿verdad? Cuando sigo adelante, y ahí nosotros ya como región nos diferenciamos, estamos en primer lugar en seguir adelante en el país. Correcto. Cuando seguimos adelante tenemos dos caminos. Uno, buscar la condena, es decir, simplemente que se le imponga una sanción penal. Sí. ¿Mm? Generalmente, por la penalidad que tiene asociada, son, a salvo que tenga antecedentes, ¿verdad?, va a ser una pena que va a tener cumplimiento de libertad. Dos, buscar una suspensión condicional del procedimiento. El acuerdo reparatorio no procede como salida alternativa por ley. La suspensión condicional no es un acuerdo víctima-victimario. Lo decide el fiscal sobre la base del caso en concreto y que entiende que en ese caso en concreto la suspensión es capaz, ¿verdad?, e idónea, ¿verdad?, para dar respuesta al problema que se produjo en ese caso en particular. ¿Por qué? Porque no todos los casos de violencia intrafamiliar tienen, por ejemplo, un grado de peligrosidad alto. Nosotros tomamos una pauta inmediata a las 24 horas, ¿verdad?, respecto de que está analizada a nivel nacional, Sí. donde nosotros podemos evaluar si el grado de riesgo es bajo, medio o alto. Pero aún así nosotros tenemos la mayor cantidad de femicidios a la fecha. Sí, eso es a nivel estadístico, y lo comparto, nosotros llevamos 6, Sí, de acuerdo a las cifras correcto. que usted tiene, y nosotros sí, pero el femicidio, usted no puede hacer conclusiones respecto de eso, porque cuando ocurre la muerte de una persona, se trata de una situación muy puntual, basada en características muy puntuales también. En esos casos, yo no sé si es que antes, ¿verdad?, yo tengo entendido que no hubo, ¿verdad?, denuncias previas en esos casos. Por lo tanto, el sistema no tenía conocimiento de la situación. Correcto. Y lo otro es que cuando ocurren hechos extremadamente graves como los homicidios, los parricidios, los femicidios, sin duda son hechos muy particulares que derivan de características muy especiales. Tenemos 6 casos de femicidio y sin duda es algo que llama la atención. Yo mismo he llamado, ¿verdad?, y lo he hecho muchas veces, respecto de la forma en que acá se solucionan los conflictos al interior de la familia. El hecho de que la Fiscalía, ¿verdad?, y todo el sistema procesal penal y penal esté abocado en gran medida a la violencia intrafamiliar en el país y acá en la región, sin duda es importante, pero también hay un llamado de atención a todos nosotros, a las personas, de cómo hoy día, ¿verdad?, solucionamos nuestros problemas. Es importante decirlo porque hoy día cualquier persona puede denunciar una violencia. Así es. Y un caso de violencia intrafamiliar va desde una amenaza, en contexto de violencia intrafamiliar, ¿verdad?, una amenaza de muerte, ¿verdad?, una persona que llega, algo muy, muy común, que llega con alcohol después de trasnochado, ¿verdad?, y le dice un par de cosas a la mujer dentro de eso que la va a matar, pues hace una denuncia, es un caso de violencia intrafamiliar que tiene que ser analizado, hasta casos donde existe una lesión concreta a la integridad física de una persona. Claro. Pero yo creo que aquí lo medular es cómo estamos resolviendo, qué es lo que está sucediendo, por qué recurrir a la violencia o a la agresión, ya sea psicológica, ¿verdad?, a través de amenaza, o a la agresión física al interior de la familia. Yo creo que como país debiéramos reflexionar sobre esto, y acá en la región también. Claro. ¿Qué grado de incidencia tiene el consumo de alcohol en la forma en que estamos resolviendo los conflictos al interior de la familia?
Y así hay muchas preguntas que escapan del derecho penal. Fiscal, interesante la conversación, vamos a continuar en lo mismo, hay muchos otros temas que sé, los panelistas, no penalistas, los panelistas quieren abordar. Bueno, Ingrid, retomas tú la conversación, a lo mejor... Lo voy a cambiar de línea en realidad, porque el tema de violencia intrafamiliar nos interesaba mucho, sobre todo por la cantidad, ¿no es cierto?, la estadística y la cantidad de denuncias y también lo que se ha llevado a, tal como usted manifestaba, ¿no es cierto?, a ejecutar, a revisar, a supervisar, a vigilar y al terminar el proceso. Pero aquí, la semana pasada nosotros tuvimos a un ex concejal, donde una comuna, ¿no es cierto?, ha sido ya brutalmente, digamos, cuestionada, porque ya llevamos mucho tiempo viendo a Yanquihue por una y otra cosa, y un fiscal que también ha sido, el fiscal Muñoz de Puerto Vara, ¿no es cierto?, que ha sido cuestionado. Yo solidarizo con él desde aquí porque en realidad sé que tiene mucha tarea y yo creo que un tema de la reforma que a lo mejor no se ha cumplido en la cantidad de fiscales por comuna, porque él hablaba de que no podía llevar, porque este proceso empezó hace 2 años, donde hay un informe Contraloría y donde no se ha podido terminar y la gente, ¿qué es lo que dice el común de la gente frente a los resultados de las investigaciones? ¿Por qué pasa tanto tiempo? ¿Ya? ¿Por qué no colocan más recursos? Porque si bien es cierto, hay un cambio en estructura, la gente cree que el fiscal regional tiene que ver con todo, cuando sabemos, en realidad usted lo explicó de alguna forma, que es todo lo que tiene que ver con delito. Aquí hay un delito económico, y no solamente un municipio, sino que los concejales hacen su trabajo de acuerdo a lo informe de la Contraloría y se presenta a la Fiscalía y después eso va al Ministerio Público, etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que no se terminan rápidamente los temas que tienen que ver con municipios, donde hay desfalco, donde hay investigaciones y donde lo otro que también quiero solidarizar en ese sentido, porque son amenazados, vemos fiscales amenazados no solamente en toda parte de Chile. ¿Cuál es la protección que tienen? Porque en el tema de la droga, por ejemplo, en Santiago, cuando se ve uno y otro fiscal amenazado y tienen protección, entonces, ¿para dónde vamos como país en el tema de la justicia? Cuando hay, ¿qué es lo que dice la ciudadanía? ¿Qué pasa? Que esta persona abusó y sale libre. ¿Por qué las penas son remitidas y no son, ¿no es cierto?, hechas así en la cárcel como se hacía antes? Hoy día, claro, efectiva. Hoy día, caso Santiago, este cura que abusó, es que no había claridad. Pero se hizo un proceso. Entonces, hay muchas cosas que yo sé que a lo mejor es mucho lo que tiene que responder, pero... Sí, me está preguntando... todo el proceso. No, pero queremos usted saber... ya se contestó sola, digamos. Yo no sé qué más le podría aportar a su alocución. A ver, primero el tema del poco número de fiscales. ¿Ya? Pues sí, imagínense, 60.000 ingresos al año, 26 fiscales. No sé si tengo algo más que decir. Hay más defensores públicos, honorarios y particulares que defensores. En esta región sí, y en todas las regiones. Entonces, nosotros trabajamos en equipo, etcétera, pero somos 26 fiscales. Y eso ha sido históricamente así, desde el año 2003 hasta la fecha, incrementándose sostenidamente el ingreso de causa. A través de modificaciones normativas, legislativas, ley de violencia intrafamiliar, ley de responsabilidad penal adolescente, una de las recientes, ¿verdad?, dice relación con la ley 20.603, que modificó la 18.216 sobre beneficios, ¿verdad?, o penas alternativas ahora a las penas privativas de libertad, que todas las cuales cada vez que se modifica o se incrementa la competencia implica una recarga hacia el sistema, a todos, digamos, pero principalmente a los fiscales. ¿Y por qué le digo a los fiscales? Porque el fiscal es el único que ve el 100% de los casos.